por debajo del cuadro grandes pinceladas y luego ya pintaré. Así que este año voy a dar las grandes pinceladas y si el año que viene seguimos, podemos dar puntos concretos de autores más concretos. Por ahora, por lo pronto, grandes pinceladas históricas que son como la base, el fundamento del pensamiento espiritual de Occidente. Quiero decir que espiritual no quiere decir religioso. Espiritual quiere decir todo aquello que ha hecho que el espíritu humano avance. Y al principio, cuando nace la filosofía, nace todo en una amalgama compleja, donde lo sagrado y lo profano está profundamente unido. Hemos sido los hombres modernos, sobre todo los contemporáneos, a partir de la Revolución Francesa, que se han hecho divisiones en eso que llamamos pensamiento estanco. Como si el pensamiento tuviera aquí un cachito para la espiritualidad, un cachito aquí para la razón, otro cachito aquí para la estética. Todo eso es un disparate. El ser humano es un complejo, una totalidad, y en eso reside nuestra grandeza también, donde es muy difícil, imposible y además innecesario separar lo uno de lo otro. La estética está absolutamente llena de espiritualidad, porque espiritualidad y estética, si no van unidas, no valen para nada. Estética y pensamiento tienen que estar juntos. Estética, pensamiento y espiritualidad llevan al mismo sitio. Por lo tanto, desde el principio y en las grandes culturas tradicionales, llámese hinduismo, llámese budismo, llámese taoísmo, los grandes movimientos del hombre, los que han movido el espíritu, los que producen emoción. Emoción es moción del alma, que el alma se mueva. Si el alma no se mueve, nada de lo que hacemos ni lo que digamos sirve para nada. Por lo tanto, todo lo que produce emoción hace que el alma se mueva, funcione. Eso es pensamiento auténtico. Auténtica religiosidad y espiritualidad en una sola palabra. La religiosidad y la espiritualidad no es una confesionalidad. No somos confesionales, somos seres espirituales y profundamente espirituales. Tanto es así que si no lo somos, dejamos de ser lo que somos, porque el hombre se distingue del resto de la realidad, del mundo, por una cosa complejísima, que es definir esta cosa tan extraña que somos, tan difícil de definir, tan grande, tan misteriosa, tan sutil, que el hombre no es solo un cuerpo lleno de nervios y que funciona estupendamente y el cerebro es una máquina que causa admiración, que lo somos naturalmente que sí, pero el hombre además tiene algo que lo mueve, que mueve nuestra vida, lo que es la vida con mayúscula, y la vida con mayúscula es pasión, ilusión, ternura, emoción, y eso tiene que ver con la estética, eso tiene que ver con la espiritualidad, eso tiene que ver con el pensamiento humano. ¿Qué ha pasado? Que ustedes y yo somos hijos de la Ilustración, y después de la Ilustración el pensamiento ha dividido, como cuarteado en cuartos, por una parte la razón, el pensamiento ilustrado, lo razonable, lo que se demuestra, y por otra parte esa otra cosa que nada tiene que ver y que como no se demuestra, pues no sabemos nada de ella. Ustedes y yo somos deudores de ese pensamiento cartesiano y que ha marcado las líneas de Occidente, en que estamos divididos en dos áreas y hablamos con mucha naturalidad, como si supiéramos lo que estamos diciendo, cuerpo y alma, espíritu y materia. Oiga, ¿y eso qué es? ¿Usted cuando está diciendo eso sabe bien lo que está diciendo? A fuerza de repetirlo creemos que lo sabemos. Y definir la materia es dificilísimo, y si no que se lo pregunte la física cuántica, que están hechos un lío con eso de la materia. Y resulta que no es tan fácil describir la materia, y no digamos ya describir todo eso que entra dentro del saco que llamamos espiritualidad. Por lo tanto, me parece que es mucho más humilde, y toda sabiduría es humilde. Si no se es humilde, es que no se es sabio. La sabiduría es humilde, tiene que partir de la base de que como no sabemos, y lo único que sabemos es que debemos aprender a ver qué tenemos dentro de nosotros mismos, sabemos que lo que hay dentro de nosotros no es tangible, no se toca. ¿De acuerdo? Dicho este preámbulo, voy a empezar. Uy, a ver, aquí hay sillas.
Aquí hay sillas. Y aquí también, porque yo no me voy a sentar. Yo cuando me siento se me olvida todo. Sí, no puedo sentarme. Aquí sentaros, hola. Aquí hay 3 sillas. Rafa, aquí hay sillas. Yo no sé si pararlas. En el hombre la necesidad de explicación. Tenemos necesidad de explicarnos las cosas. Y como el hombre, a medida que avanza en su evolución interna, había fabricado una larga, y tan larga como que dura probablemente más de 100.000 años, etapa mítica en que el mito le sirve al hombre para explicar y explicarse, para dar una explicación de lo que le rodea, para entender lo que le rodea. Por eso yo decía que el mito no es como se intenta hacernos creer una mera leyenda o una mera falsedad. El mito es una realidad explicada. Lo que pasa es que la explicación no tiene base racional y por nosotros la desdeñamos. Pero si tenemos el tiempo y la posibilidad de leer los mitos y leer las grandes leyendas que han construido toda la historia de la humanidad, nos damos cuenta que encierran verdades profundas, encierran un tipo de verdad que hace falta. Hegel, y luego más tarde Heidegger, decía que el mito le da a la razón la vida. Es decir, la razón necesita la vida que no tiene, y la recobre y la tiene en el mito. El otro día yo había dicho que ese hombre que va evolucionando y se va relacionando y aprendiendo de lo que le rodea, necesita saber el porqué de las cosas. Y ese porqué pasa de la explicación mítica a la explicación racional, dando origen a eso que nosotros, en nuestro contexto cultural occidental, hemos llamado filosofía. Vimos que al principio esos primeros llamados filósofos griegos se habían ocupado de la naturaleza de lo real. Es decir, ¿qué son verdaderamente las cosas? ¿En qué consiste el ser de las cosas? Lo que se preguntan es no qué veo yo ahí, sino qué hay detrás de lo que veo que justifica lo que veo. O si queréis, qué hay en el fondo de la realidad que diga lo que es la verdadera realidad. Y esa búsqueda de eso que llamábamos el arjé es lo que dio origen a toda la filosofía, dio origen al pensamiento occidental. Los físicos, todos aquellos filósofos que hablamos el otro día, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, fueron poniendo esa realidad, el arjé, que quiere decir arcaico, primordial, fundamental, básico, lo que da origen a la realidad, en el agua, en el aire, en lo indefinido. Lentamente el hombre va avanzando y va explicando esa realidad, hasta llegar a los llamados pluralistas. Estoy repasando lo del otro día, a los llamados pluralistas, en que decían que eso que buscamos no es un solo elemento, el monismo, sino que la realidad está compuesta de múltiples elementos. Empédocles decía que era el aire, la tierra, el fuego y el agua, que se componen entre sí y que la fuerza que los une es lo que él llamaba la filia, el amor, y lo que los separa es el odio, que es en el fondo el principio de entropía de la física. Las cosas se unen y se separan de una manera cíclica continuamente, creando universos continuamente. Eso es la primera parte de la filosofía, que dura alrededor de 200 años. Durante finales del siglo VII, todo el siglo VI, hasta llegar a los grandes que vamos a alcanzar hoy. Antes de seguir y hablar en concreto, hoy quiero hablar de los sofistas y de Sócrates, y si me da tiempo, plantear Platón, dejarlo planteado por lo menos. Diríamos como que el hombre en esa búsqueda, en ese intento de encontrar la realidad y de explicar, ha habido 3 áreas de las cuales se ha hecho siempre eco. Por una parte, la naturaleza, en griego physis. La physis viene física, físico, física. Luego, el antropos, el hombre, antropos. Y por último, la trascendencia. Estos 3 son como 3 grandes áreas, como un trípode que sujeta a la realidad. Toda la realidad se apoya en este trípode,
es lo que Raymond Panikkar llamaba la cosmoteandria. Todo es a la vez divino, todo es a la vez humano, todo es a la vez físico y natural. Y en esa realidad no se puede separar lo físico de lo no físico, lo natural de lo divino, lo divino. Somos nosotros en nuestra cabeza los que hemos dividido, insisto, una y otra vez. Entre otras cosas porque nuestro pensamiento es muy cómodo, es muy simple y quiere simplificar y quiere dividir en cuadraditos la realidad para así entenderla bien. Si yo tengo ordenado un armarito con todo cuadradito, si lo saco, muy bien. Pero es que la mente humana, el ser humano es mucho más grande que un armario y por lo tanto no tiene por qué tener todo estructuradito y explicado para que tú lo puedas explicar. Casi diríamos que en el pensamiento, en el terreno del pensamiento y de la espiritualidad, cuanto más inexplicable es una cosa, más es. En el sentido de que el hombre se siente incapaz de entenderlo, de comprenderlo, de alcanzarlo. Por lo tanto, las áreas del pensamiento humano, la fisis, el antropos y la trascendencia, han estado jugando continuamente entre sí. Lo que pasa es que no siempre, en cada época, se le ha dado importancia a lo mismo. Por ejemplo, cuando nace la filosofía, que es lo que explicamos el otro día, el trípode, las tres bolas, estaban apoyadas en la fisis y por lo tanto todo era explicación de la naturaleza. Y hoy vamos a ver cómo la bola da una vuelta y en vez de ocuparse solo de la fisis, se quiere ocupar del hombre. Hay una vuelta, hay un intento de explicación del antropos, de esta cosa que somos tan compleja. Y ha habido otras épocas, por ejemplo el mundo medieval nuestro, el mundo medieval occidental, que ha dado una vuelta y el trípode se cambia y se ha basado en la trascendencia. Diríamos que el pensamiento es un juego de tensiones en que se va inclinando hacia un lado, hacia el otro, y la bola, las bolas, si sois capaz de visualizarlas, van cambiando de posición. La razón, ¿quién tiene la razón? Eso que para nosotros es tan importante, la razón, hasta la propia expresión. La razón la tienen las tres. Tan importante es para entender la realidad todo aquello que explica la naturaleza, todo aquello que explica al hombre y todo aquello que explica esa cosa que nos trasciende, que no sabemos lo que es, que nosotros llamamos Dios, pero en el fondo también por ponerle nombre a lo que precisamente no tiene ningún nombre. Grecia, como ya expliqué el otro día, reúne unas condiciones incluso físicas muy buenas para el pensamiento. Un clima estupendo, un mar Mediterráneo ideal y una situación económica que una vez instalados los aqueos, los dorios, los jonios, se pelean entre sí durante unos cuantos siglos y luego llegan a una especie de equilibrio y generan la polis o ciudad-estado de la que voy a hablar ahora. Entonces, en ese paradigma político, social, cultural, hay mucha tranquilidad. Se puede pensar. Primum vivere, deinde filosofare. Y cuando el mundo ha alcanzado ese nivel de una cierta maduración interior y una tranquilidad, entonces el pensamiento humano empieza a derivar a profundidades que hasta entonces no había llegado. Hasta entonces los grandes primeros filósofos, los llamados presocráticos, anteriores a Sócrates, lo que quieren es desvelar los secretos profundos de la naturaleza. A partir del siglo V, con la aparición de los sofistas y de la polis, se intenta descifrar al hombre, que es el salto que vamos a dar hoy. Hoy vamos a dar el salto de la esfera de la fisis a la esfera del antropos. Los griegos habían generado una situación política en que vivían en pequeñas ciudades-estados. La ciudad-estado era un estado real, era un estado completo, donde cada individuo encontraba todo lo que necesitaba. Su cultura, su religión, sus dioses tutelares, su manera de vivir y una forma política que en cada ciudad iba adquiriendo un desarrollo. La historia de Grecia es muy interesante porque son muy distintas. Lo que sí está claro es que cada polis tenía una situación cultural, una situación, incluso la túnica, si era más larga o más corta, es decir, que realmente en Grecia cada ciudad vivía metida dentro de su propia vida, era una patria. Por eso el mayor de los castigos que se le podía hacer a un griego era desterrarlo. Le ponían aquí el ostratum,
ya sabéis, ¿no? A una persona que se le echaba de una ciudad, se le colgaba de aquí, con un hierrito, se le ponía alrededor, como una pulsera que no podía quitar, colgada, lo que nosotros llamamos la concha de Santiago. Esa ostra significaba que usted no podía quedarse nunca en ninguna ciudad porque era una apátrida. Eso significa ostracismo. Echar a una persona, condenarla al ostracismo. Viene de ahí. Para un griego eso era lo peor que se podía hacer, casi peor que la muerte. Porque iba de ciudad en ciudad y como no te podías quitar aquello, todo el mundo sabía que eras un condenado al ostracismo. Es decir, a vagar y no tenías patria. Por lo tanto, la polis griega era una extensión del cuerpo del individuo. ¿Quién vivía en la polis? Vos vais a reír, los hombres. Las mujeres no vivían. Las mujeres en Grecia vivían en unas casitas cuadradas que daban a un patio, apenas podían salir, por eso eran de constitución fea, gorditas, de bajas, porque no podían andar, no salían a la ciudad, no andaban, pasaban del gineceo del padre al gineceo del marido. La mujer griega no tiene vida como la romana, que sale a la calle y disputa y además tiene derecho ante los tribunales. No, la mujer romana se parece más a la burguesa del siglo XIX y la griega a las mujeres orientales, que vivían la vida en un harén y aquí la vivían sometida al hombre. O sea que Grecia tiene, a pesar de su inmensa y grandeza, que yo no la dudo, y además yo soy muy forofa del mundo griego, en el sentido de que da origen a toda la filosofía que vamos a ver, sin embargo, la mujer en Grecia tuvo una posición pésima. Entonces, en estas ciudades había un grupo de ciudadanos, un grupo de metecos, que eran gente que venía de otra ciudad y tenían que tener unos permisos especiales para poder vivir y ejercer allí su profesión. Y luego los esclavos. Los esclavos no eran, es decir, no eran personas, no tenían derechos jurídicos, por lo tanto no tenían ninguna relación jurídica con nada. No se podían casar, no podían tener propiedades, un esclavo era una cosa. La mujer era poco más que un esclavo, aunque fueran mujeres libres, con lo cual los que de verdad dominaban la polis eran unos cuantos. Es decir, por ejemplo, si en Roma, en Atenas, en el siglo V de Pericles, el gran siglo de oro de Grecia, se dice que tenía alrededor de unos 50 o 60.000 habitantes, se refieren a hombres libres, ciudadanos, mayores de 18 años. Los demás, que eran algo así como 400.000 esclavos, no aparecen en ningún censo, y había alrededor de unos 20.000 metecos. Es decir, que la ciudadanía de Atenas, que hoy diríamos que era, eso sí, no todas las mujeres, que nunca sabremos lo que son porque no aparecen en ningún tipo de datos. Es decir, que lo que podría ser una ciudad de 600.000 habitantes es para que entendáis las circunstancias sociopolíticas en que se desarrollan. Allí los que hablaban, los que vivían, los que votaban, los que salían, los que se formaban, los que se educaban, eran los varones de todas las familias libres y ciudadanas. Las que de verdad eran ciudadanos de Atenas, los demás no eran ciudadanos de Atenas. ¿De acuerdo? En ese contexto sociopolítico hay que entender la preocupación del siglo V, de finales del siglo de Pericles, por qué es el hombre. Ya no interesa tanto qué son las cosas, cómo funcionan, cuál es el fundamento de lo real, qué hay detrás de la apariencia, qué es el arge, ese principio original, sino qué es el hombre. Y aparecen un nuevo tipo de filósofo. Hasta entonces el filósofo, que apenas había llamado filósofo, porque llevaba un siglo, y fue Pitágoras el primero que los llamó filósofos, eran sofistas. La palabra sofo significa sabio. Sofista era algo así como aquel que poseía de alguna manera algo de sabiduría. Lo que pasa es que estos sofistas presentaban una nueva característica. Estos sofistas aparecen en las ciudades vagando de una ciudad a otra. Una cosa extraña. Ya por lo pronto, ese cosmopolitismo no se entendía. De ahí viene la palabra cosmopolita, de la polis griega, de ir de un lado para otro. Entonces, ellos iban de una ciudad a otra y enseñaban un tipo de saber que se podía pagar. Eso a los griegos les pareció fatal. Por lo tanto, durante el siglo que viven los sofistas, finales del V, del siglo IV, hasta la época de Platón, no gozaron de un gran prestigio, excepto los que llegaron a tener prestigio, de los que voy a hablar ahora, que tenían un prestigio personal muy grande y una influencia personal muy grande.
¿Pero por qué? Porque habían convertido la filosofía, es decir, su saber, en algo comprable. Por lo tanto, como le pagaban, llegó un momento que la gente desconfiaba de estos actos. Sin embargo, hicieron cosas muy buenas que ahora voy a decir. Por lo pronto, hicieron del saber una cosa universal. Todo el mundo podía saber. No era solo la casta aristocrática, tan importante en las ciudades de Grecia, la que tenía derecho al saber, sino que nosotros podía saber cualquiera. Nosotros añadiríamos como poco de malicia, cualquiera no podía pagárselo. Pero bueno, eso es además otro tema. Cualquiera. Además, no solo podían saber, sino que el saber era progresivo. No era algo que se tomaba como si fuera ya una cosa hecha, un cajón que me ponga aquí arriba y yo ya lo tengo todo el saber. No, no. El saber era una cosa que progresaba, que cambiaba. Le dan al saber hoy un sentido mucho más moderno, entrecomillado la palabra. El sofista era aquel que era capaz de transmitir un saber que podía ser alcanzado por cualquiera y avanzado y añadido por cualquiera también. Esto le añade a esa nueva forma de hacer filosofía un cierto relativismo. Pues hay muchas cosas que pueden ser verdad, no solo una. La verdad no es una cosa absoluta, no hay que buscar solo un arjé, un monos, una unidad, sino que hay muchas cosas que pueden ser verdad. Por lo tanto, la verdad es relativa y no absoluta. Eso mete por primera vez en la historia intelectual de Europa el relativismo. Pero este relativismo, que era intelectual, pasa a ser moral. ¿Por qué? Porque la arete, que era lo propio de la aristocracia, es decir, la virtud perfecta. Ahora hablaremos de la virtud mucho rato. La arete era algo que se heredaba, que se tenía de clase, y por lo tanto tú eras virtuoso, porque eso significa la palabra arete, en el sentido de que habías adquirido un estilo, una forma de vida de clase ya hecha. Con los sofistas, no. La arete es una cosa que puede enseñarse, aprenderse, aconsejar, disminuir o aumentar. También hay un relativismo moral, por lo tanto, ya no solo es un relativismo de carácter intelectual, sino un relativismo de carácter moral. Y luego ese relativismo trae consigo inmediatamente un cierto escepticismo. Si las cosas pueden ser o no ser, y las puede enseñar cualquiera y todo, pues ¿qué pasa? Pues que bueno, pues nos creeremos la mitad de la mitad y... Entonces, ¿qué ocurre? Que los sofistas supusieron para Grecia, y sobre todo en Atenas, que es donde más tienen el desarrollo grande, una capacidad enorme de introducir una nueva manera de entender el conocimiento, la sabiduría, la filosofía. O sea, eso fue la gran conmoción que supuso los sofistas en Atenas. ¿Por qué? Porque los filósofos anteriores, como ya vimos el otro día, desde Pitágoras, que había sido una especie de aner sacro, un hombre sagrado, desde Heráclito, que había dicho que el mundo estaba regido por el logos, todo como cosas inamovibles, como cosas que había que aceptar y que solo unos cuantos podían entender. El mundo de los sofistas introdujeron la idea de que la verdad se puede adquirir, que la verdad se puede transmitir, que hay verdades y verdades, que todo es relativo, y etcétera, etcétera. Hubo muchísimos sofistas. Durante casi 50 años los sofistas recorrieron Grecia. Pero, es decir, los pros y las contras. Primero los pros. Ampliaron enormemente el saber. Le dieron una extensión, lo extendieron a todo hombre, lo extendieron por toda Grecia, le quitaron a la filosofía aquel sentido de que reverencial y introdujeron la filosofía para el acceso de los seres humanos. El contra, pues que como cobraban, todo lo que se hace por dinero acaba un poco pervertido, ¿no? Y hacer las cosas por dinero, pues lo pervierte de base, ¿no? Entonces la gente los miraba con desconfianza, y luego ¿qué ocurrió? Pues que claro, ellos lo que enseñaban fundamentalmente era elocuencia, lo explicaré. Y entonces, claro, si los que pagaban eran gente rica de la aristocracia que podía pagar sofistas para un grupo de amigos que les enseñaban a hablar para que supieran defender en la asamblea sus intereses propios de clase, llega un momento que la sabiduría queda, como siempre, al uso de aquellos que pueden pagarla.
Y además no solo eso, sino que como la elocuencia era la base de la vida pública ateniense, era la forma que tenían los hombres de defender sus intereses en la asamblea, el hablar bien era una cosa importantísima, porque el hablar bien suponía que tus razonamientos valían y que eras capaz de convencer a los jueces y al pueblo que iban a votar. Por lo tanto, la elocuencia se convierte en un arma de doble filo. Por una parte, hablar bien y razonar bien era, diríamos, justificativo de la verdad, pero aparecen las antilogias. Y es que ellos disfrutaban, por la mañana defendían un argumento y por la tarde exactamente el contrario, con la misma fuerza y el mismo poder. ¿Qué ocurrió? Que en el fondo la verdad era pasto de la elocuencia. No había verdad. La verdad era en función de quién la defendía y cómo la defendía. Esa es la parte, las antilogias, era la forma que tenían los sofistas de demostrar que un buen razonamiento solo puede vencerse con otro razonamiento mejor. Y que si tú tienes un razonamiento mejor, pues ese es el que vale. Por lo tanto, desaparece la confianza de la razón sobre la verdad. Este es el panorama de los sofistas. Hubo dos fundamentales, dos tremendos, Protágoras y Gorgias. Protágoras es el primero, en 410 a.C., que viene de familia noble, de Abdera, era probablemente discípulo de Demócrito, que había sido un gran filósofo atomista. Introduce en el mundo de la filosofía la capacidad de la duda y relativiza la naturaleza, que era lo que iban a hacer los sofistas, como hemos dicho, lo que le interesaba. ¿Y qué introduce? El hombre es la medida de todas las cosas. Ese es el principio de Protágoras. Todo es según el hombre. Pero añade, para aclararlo, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Con lo cual, el hombre es la medida de un razonamiento lógico que sirve para argumentar y para convencer, pero no para encontrar la verdad. La verdad no importaba tanto. Lo que importaba era tu capacidad lógica de razonamiento para poder convencer al otro de lo que tú querías convencer. De hecho, ellos tuvieron tal influencia que iban en grupos, las familias aristocráticas, a oír a Protágoras, que cobraba sus buenos emolumentos para que aquellos jóvenes de la aristocracia ateniense se defendieran en la asamblea. Unos 40 años después aparece Gorgias. Gorgias es una especie de contradicción viviente, pero enormemente atractivo. Era bello, la belleza masculina en Grecia tenía una enorme importancia, porque tengan en cuenta que cuando la medida de todas las cosas es el hombre, y en este caso, perdón por lo que voy a decir ahora, el macho, porque el hombre no se considera hombre-mujer. Nosotros luego, a la palabra hombre, hasta hace nada, hombre era la humanidad. El hombre con mayúscula y artículo determinado era el hombre, el ser humano, el género humano. Bueno, para ellos no. Y por lo tanto la belleza femenina era de muy segunda clase. La belleza era la belleza masculina, con sus modelos que venían además del mundo del atleta, del mundo atlético, en que se medía perfectamente la cabeza con respecto a la medida del cuerpo. Mirón hace unas determinadas estatuas donde la cabeza es la quintava parte del cuerpo, o si queréis el cuerpo 5 veces la cabeza, otros la cabeza tenía que ser 3,5 en función de la anchura de los hombros, es decir, que hay unas medidas, un canon de belleza masculina. Por lo tanto, la belleza masculina tenía una enorme influencia social, es decir, que la persona que además de hablar bien era bello, como le pasaba a Gorgias, pues lo tenía todo ya a su favor. Fue un gran vividor, por lo que cuentan sus biógrafos, vivió muy bien, ganó mucho dinero y tal y cual, pero introdujo el nihilismo. El nihilismo. Porque ya no solo decía lo que había dicho Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, sino que dijo, en realidad nada se puede conocer. Porque si hubiera un ser, el ser, no un ser referido a la divinidad, sino el ser, pues la verdad es que el hombre no podría conocerlo. Y aunque pudiera conocerlo, no podría explicarlo. Por lo tanto, no hay nada que el hombre pueda saber. No hay nada que el hombre pueda
ir más allá de lo inmediato, que se convierte en algo útil, en algo como una valoración de carácter social, pero nunca más allá en ningún sentido ni orden de cosas. Claro, estos personajes, luego hay muchísimos más, Critias y muchísimos más que fueron sofistas, que fueron introduciendo, por lo tanto, en las vidas de Atenas y luego en las ciudades en las que se extendían, porque claro, esta fama venía de Atenas. Tucídides había dicho que Atenas tenía la misión de ser la educadora del mundo, ¿no? En este caso de la Hélade. Para ellos el mundo era la Hélade. Estaba fuera de la Hélade, no, eran los bárbaros, no existía, era una cosa que no existía. Entonces, Grecia tiene, por una parte, la enorme grandeza de crear la filosofía, pero de introducir ya desde el principio el nihilismo y el escepticismo en la propia filosofía, en el propio pensamiento. Y eso se lo debemos a los sofistas. En medio de esta baraúnda de filósofos aparece un personaje curiosísimo, extraño. Encima era feo, bajo y gordo. Se llama Sócrates. Sócrates va a cambiar completamente el destino de la filosofía. Empieza a decir cosas tan curiosas como que lo que tiene que hacer un verdadero filósofo es educar el alma. Empezar por educar el alma. Primero la propia y luego la ajena. ¿Cómo se educa el alma? Sabiendo que el alma es la sede de todo el intelecto. Es decir, de toda la vida intelectiva del hombre. El mundo intelecto. Voy a explicar un momento la palabra intelecto. Nosotros, el mundo del siglo XXI, creemos que la razón lo puede todo. Creemos que por resolver un problema matemático o logístico absolutamente necesario en la vida, creemos que ya eso, la razón ya lo puede. Bueno, la palabra intelecto en Grecia, que me sirve también para que entendamos lo que voy a explicar de Platón, es una palabra mucho más amplia, mucho más rica. La palabra intelecto quiere decir todo aquello que permite al hombre entender, comprender y en definitiva ver. Ya veréis lo importante que es la palabra ver, que va de la intuición. Ver, conocer. Entonces, Sócrates, aquel hombre bajito, feo, libre, era un hombre libre, era hoplita, había ido a la guerra y llevaba se había pagado su propio equipaje, impedimenta, y eso ya quería decir que tenía un cierto dinerillo. Su padre había sido escultor y le había dejado una pequeña fortuna que le permite vivir de manera escasa, pero bien. Y él, cuando vuelve de la guerra, que por cierto parece que dicen algunos de sus biógrafos que se portó de una manera como muy heroica y sí, salvó la vida a Alcibiades y no sé cuánta gente, vuelve a Atenas y se dedica a pasear. Y ahí es cuando nace la filosofía verdaderamente. Paseando, hablando, dialogando. El arte de hablar, el arte de perder el tiempo que hemos perdido. El arte de andar por Atenas y sentarse en un escalón y estar toda la mañana debatiendo. ¿Debatiendo sobre qué cosas? Sobre qué son las cosas y qué es el hombre. Ese qué es lo que llama, lo que se llamó y lo que va a llevar medio siglo más tarde Aristóteles la definición. Definir una cosa es delimitarla. Ponerle finis, que significa límite. Definir una cosa significa delimitarla, explicitarla, entenderla. Entonces él se sienta con sus discípulos, y aquí quiero hacer también otra apreciación. Una cosa es un discípulo y otra cosa es un alumno. Un alumno aprende cosas de una enseñanza programada de otra persona que conoce y les trae. Un discípulo aprende a vivir. Y lo que importa es tener un maestro. Lo que pasa es que no hay maestros. Ustedes y yo vivimos en una época de una carestía total de maestros. No hay maestros espirituales. Muy pocos. Y para ser un buen discípulo, lo primero que hay que tener es un maestro. Si no, no se puede ser discípulo. Por eso nos cuesta tanto encontrar verdadera maestría espiritual. Eso lo dice muy bien Sócrates. Y él empieza a tener discípulos. Hay que cuidar el alma. En la cura de almas, lo que se ha llamado la cura de almas, que es una expresión espiritual y filosófica, la crea
la crea Sócrates. Taylor, que es uno de los grandes estudiosos de Sócrates, decía que Europa está impregnada de Sócrates, no podemos salir de él porque las cosas que dijo Sócrates hace 25 siglos están tan metidas en nuestra cultura que no sabemos que son de Sócrates, nos creemos que son nuestras. Es como cuando yo discutí una vez en América con un sobrino que creía que las pizzas eran neoyorquinas, naturalmente. Yo en Italia no sabía. Bueno, pues entonces igual, nosotros hablamos como si fuéramos Sócrates, decimos cosas que ha dicho Sócrates, pero no sabemos que las ha dicho, porque está metido en nuestra cultura. Y una de las cosas que dijo es, hay que cuidar el alma, es decir, la sede de la inteligencia y la sede de la virtud. Eso es el alma. Y el hombre es el ser que tiene alma, una sede de inteligencia y una sede de virtud. Y la palabra virtud, perdonad que os doy la espalda, es que me acabo de dar cuenta que estáis ahí. Bueno, es que no sé cómo hacer. Bueno, entonces, la virtud, la arete, era aquello que hacía excelente una cosa. Es decir, aquello que hace que una cosa sea lo que tiene que ser bien hecha. Por ejemplo, decimos, la virtud de la manzanilla es que es digestiva. Es que tiene muchas virtudes. Resulta que sirve para el estómago, para el hígado. Esa palabra virtudes que empleamos sirve para muchas cosas. En ese sentido la empleaban los griegos. La virtud es hacer bien aquello que tienes que hacer con excelencia. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el hombre? Ser virtuoso con excelencia. ¿Y dónde residen las virtudes? En el alma. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Cuidar el alma. Por lo tanto, el alma es lo fundamental del hombre, lo que impregna nuestros poros, nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, que hasta nuestra forma de andar. Hoy, después de 25 siglos y de cambios de todo, sabemos perfectamente que la psicofísica nos dice que tú ves andar a una persona por la calle y sabes cómo va, ¿no? Si va encorvada, si va derecha, si va no sé cuánto, los ojos, la expresión, hasta la forma que tenemos los músculos de las mejillas, está explicado cómo funcionamos en función de lo que no solo estamos pensando, sino que estamos viviendo. ¿Os habéis dado cuenta que cuando estamos muy agobiados, hacemos así? Y lo hacemos automáticamente, la cara no te pide permiso, se pone ya solita. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura psicofísica. El alma lo inunda todo, decía Sócrates. Lo inunda todo. Bueno, pues este hombre bajito y feo se dedica a recorrer Atenas inundándola de un nuevo discurso. Al principio pensaron que era un sofista, pero cuando vieron que no cobraba, que no le importaba tanto la elocuencia cuanto el conocimiento, la gente empezó a cambiar con respecto a él. Y la gente lo seguían militares, lo seguían barberos, lo sabemos porque luego un discípulo, que se va a llamar Platón, va a escribir. Sócrates no escribió nunca nada, solo habló, solo pensó en voz alta, solo dirigió el pensamiento y organizó toda una manera socrática de ser que ha llegado hasta nuestros días, sin haber escrito una palabra. ¿Qué emplea Sócrates? Emplea un método que se llama la ironía socrática. La ironía era que él, en esos grupos de discípulos que le seguían, pues planteaba un problema. Por ejemplo, ¿qué es la virtud? Es el tema del Menón. ¿O qué es el valor? ¿O qué es la verdad? ¿O qué es el bien? Ahora veremos lo del bien. Y entonces, alrededor de él se iban generando una serie de respuestas, de preguntas, que él dirigía de manera sibilina, de una manera irónica, es decir, refutando. Tú decías una cosa, él te decía lo contrario, pero él te llevaba con una serie de meandros del pensamiento, como un río lleno, te hacía volver al argumento y luego seguía, de manera que al final del largo proceso, que podría durar un día entero, 12 horas de discusión, una mañana, 5 horas, 10 horas, no había tiempo. Cuando se llegaba al final, se llegaba a una conclusión. Y esa conclusión salía de la boca de la persona que había hecho la pregunta. Es decir, que la persona que se había preguntado acababa después del día contestándose a sí mismo. Eso tiene luego unas consecuencias que ahora voy a explicar. Eso se llamó mayéutica, el arte de dar a luz. Él decía, mi padre era escultor y me dejó un dinerito, pero mi madre me dejó la verdadera herencia. Mi madre era comadrona y me enseñó a dar a luz. Dice, yo no engendro, pero soy capaz de dar a luz a otro. Porque las almas, atención a esto,
están preñadas de verdad. Fijaros qué bonito es. Las almas están preñadas de verdad. Estamos llenos de verdad. Lo que hace falta es una persona que sea tan sutil, tan inteligente, que sepa sacar de ti esa verdad que ya tú tienes. Por lo tanto, Sócrates introduce una nueva forma de ver el hombre, de ver la realidad, de ver el mundo. Ya no le interesaba tanto qué había ahí fuera, sino qué es lo que había aquí dentro. Y la base de la filosofía socrática es gnoce teutón, conócete a ti mismo. Conócete. Si eres capaz de llegar a conocer a ti mismo y encontrar dentro de ti todo eso, entenderás muy bien a los demás. Es decir, conocer a los demás no es más que la consecuencia de que te conoces a ti mismo. Y lo otro es mucho más fácil, conocer a los demás. Sócrates mantiene, con respecto a la virtud, pero voy a terminar con la verdad porque así unimos luego las dos cosas. El hecho de que estemos preñados de verdad implica que nosotros hemos adquirido la verdad de alguna manera. Esto lo va a explicar luego Platón. El hombre nace con la verdad, la tenemos dentro. El filósofo tiene que tirar del hilo y sacarla, hacer que tú descubras tu propia verdad, la que tienes dentro. Y eso se va a basar en lo que se llama la teoría de la reminiscencia, que lo explica al final del Menón, en que hace que un esclavo que está allí presente, dirigido por él, sea capaz de escribir en el suelo con un palo un teorema geométrico. Cuando este esclavo, delante de los veintitantos que estaban allí, es capaz de pintar y descubrir las cualidades de los ángulos, etcétera, etcétera, él solo, él le pregunta, ¿tú has estudiado geometría? No. ¿Qué ha pasado? Que eso lo tenía dentro. Por lo tanto, el arte de la reminiscencia está basado en la idea de que el hombre tiene un alma preexistente que ya sabe cuando nace. Y como nace cargado de conocimiento, lo que tiene que hacer la verdadera filosofía es recordar. Por eso la filosofía socrática y platónica es anamnesis, que significa recuerdo. Yo quiero decir también que los que sepáis un poco de sufismo, sabréis que los sufíes se llaman a sí mismos el pueblo del recuerdo. Lo digo para que añadamos en otro momento, si alguna vez tenga yo oportunidad de hablar del sufismo. Bueno, el pueblo del recuerdo. Del recuerdo. Con respecto al tema de la verdad, ¿qué ocurría con la virtud? Esto es muy interesante, porque ha llegado a nosotros y nos cuesta entenderlo, y a la vez cuando ya lo entendemos decimos, claro, es verdad, eso es lo que he pensado toda la vida. Y es lo que pasa muchas veces con los grandes filósofos. La arete, que viene de aristocracia, aquel que hace las cosas con excelencia. Aparece un nuevo concepto, el aristócrata del espíritu. No solo el aristócrata y la arete era la virtud del aristócrata. Valeroso, defendía la verdad, la justicia, defendía la ciudad. Bueno, eso lo puede hacer todo el mundo, la arete. Y la arete está dentro del alma y es lo que hace que un alma sea excelente, es decir, virtuosa. ¿Qué tiene que hacer el filósofo? Convertir el alma en virtuosísima, dice Sócrates. El alma ha de ser virtuosísima, es decir, llegar a la verdad. Pero esto plantea un problema práctico. ¿Cómo se alcanza esa arete? ¿Cómo se alcanza? A través del conocimiento. Y eso hasta Tomás de Aquino lo tenemos. Tomás de Aquino y Aristóteles defienden lo que se ha llamado el intelectualismo moral, que es socrático. Intelectualismo moral socrático. ¿Qué quiere decir? El intelectualismo moral viene a decir que la verdad y la virtud están profundamente unidas. Y que todo lo que es verdadero es virtuoso y que toda virtud ha de ser verdadera. Y que aquel que hace el mal no lo hace por maldad, sino por ignorancia. Os voy a explicar porque esto tiene un peligro tremendo. Él pensaba que aquel que conocía el bien no tenía más remedio que practicarlo, que es un poco lo que piensa Tomás de Aquino 16 siglos después, 17 siglos después casi. Es decir, la verdad, el bien tienen tal atractivo, me atraen de tal manera que a mí no me queda más remedio que seguirlo. Toda persona razonable sigue el bien. Eso que nos parece una simpleza encierra una falacia. Porque ellos, en el siglo V a.C., no habían descubierto el tema de la voluntad, que no se descubre en filosofía hasta
hasta el siglo XIV de nuestra era, por dos franciscanos, un Scott y Guillermo de Ockham, que hablaron por primera vez del voluntarismo. Eso que para ustedes y para mí es lo normal, la voluntad y la libertad. Como somos libres podemos hacer lo que nos da la gana. Y eso a un griego del siglo V antes de Cristo ni se le ocurría. Uno no hace lo que le da la gana, hace lo razonable, lo que la razón le dice que haga. Todo el comportamiento humano es razonable. Somos animales racionales y por lo tanto la razón domina, lo mismo que el instinto domina al mono, al hombre lo domina la razón. Por lo tanto, todo lo que hacemos es razonable. Entonces le preguntamos, ¿y entonces el mal? Dice, bueno, el mal es ignorancia. El que hace el mal lo hace por ignorancia. No sabe. Entonces hay que cerrar todas las cárceles y abrir escuelas. En eso estoy de acuerdo. Abramos escuelas. Pero no creamos por eso que porque eduquemos la razón, estamos educando también la voluntad. Eso los hombres modernos, se llama la vía modernorum, es lo que hemos descubierto, que en la vida del ser humano existe la voluntad que mueve al hombre a hacer aquello que tiene que hacer. Y que no solo siempre hacemos lo razonable. En nuestra vida, si nosotros miramos, vemos que no siempre hacemos lo razonable. Hacemos en gran parte lo que queremos. Porque el querer es lo que se llama en psicología motivación, lo que mueve al hombre a la acción. Os voy a poner un ejemplo. En el siglo XIV, que estaba muy de moda las peleas dialécticas entre dialécticos, de cómo convencer y cómo llevar y cómo hacer, está el tema del burro de Buridano que propuso un monje. Y dijo el monje, pusieron a un burro muerto de hambre entre una enorme pila de paja fresquita y hierba verde riquísima. Y el pobre burro miraba primero la hierba y decía, qué buena, qué rica la hierba. Pero bueno, ¿por qué voy a empezar con la hierba? Si aquí tengo la paja. Uy, qué paja. No, pero ¿por qué voy a empezar con la paja? Total, que mientras tanto se murió de inanición. ¿Por qué? Porque no tenía voluntad que le movió a decidirse a empezar por una de las dos. Por lo tanto, es la voluntad la que mueve a la razón. El burro tenía tantas razones para empezar por la hierba como para empezar por la paja, pero no le movió el razonamiento, sino que no tenía voluntad y se murió. Esto, que parece una sandez, no lo es, porque explica todo el mundo desde el siglo XIV a nuestros días. Nosotros pertenecemos a una época donde hemos valorado la voluntad sobre la razón, aunque a partir del siglo XVIII la razón en el mundo de la ciencia lo explica todo. Lo sabemos todo, ya no digamos el cientificismo del siglo XIX y XX que nos convenció que éramos grandes por la ciencia, olvidándose que llevábamos 20 siglos de historia de la espiritualidad humana, entendiendo espiritualidad como hemos dicho al principio de la clase. Como si la ciencia, claro que la ciencia es importante, ya lo creo, fundamental, y además en este momento la gran parte de la supervivencia humana depende sin duda, vamos, de la razón, pero decir eso, que la ciencia y la razón, hoy sabemos que no. En medio de todo esto, lo que nos ha quedado de Sócrates es que la virtud se vence, se consigue con el conocimiento, y que la ignorancia es lo que nos lleva sin duda a la maldad. Y es verdad que eso es verdad, pero hay que añadir, si quiero. Yo hago el bien si quiero y hago el mal si quiero. Y además añadiría, y precisamente por eso tiene valor la actividad humana. Porque si yo hago el bien porque no me queda más remedio que seguirlo, porque es tan razonable hacer el bien que lo hago, el bien se convierte para mí en una chuchería inmediata que lo hago porque es lo razonable. ¿De acuerdo? Sócrates, por lo tanto, ha dejado en el mundo del pensamiento humano, sin haber escrito nada, la teoría de que el alma preexiste al cuerpo, la teoría de que el alma es la sede del conocimiento, la teoría de que el hombre está hecho para ser virtuoso, y virtuoso quiere decir feliz. La felicidad es producto de la arete, y nos lleva a lo que se llama la eudaimonía. Eudaimon. Daimon significa demonio, y demonio significa fuerza, dinamis, la fuerza interna de una cosa. Tener una fuerza interna significa explicar desde dentro la realidad. Todos estamos llevados por una dinamis, por un demonio, que nos lleva a la felicidad a través de la voluntad, y nos debe de llevar a la virtud. Por lo tanto, el verdadero filósofo es aquel que alcanza la virtud a través de la verdad.
Ese es el filósofo. Si no, no es filósofo, es otra cosa. Es otra cosa. A Sócrates lo matan los 30 tiranos del final de la democracia ateniense por un problema dialéctico. Había dicho que pervertía a la juventud porque hablaba de una piedad sin dioses. Y ellos querían cargarse a aquel hombre molesto que iba diciéndole las verdades a todo el mundo, que se saltaba las leyes de la ciudad y que la gente lo seguía, era un hombre que tenía un atractivo enorme. Y lo matan, y en medio, uno de los que siguen a Sócrates en este último trayecto de su vida es un joven aristócrata, fuerte y bellísimo, Aristócles, que era tan grande y tan bello que se le llamó Platón por los omóplatos tan perfectos que tenía. Por eso se llama Platón, el de los omóplatos perfectos. Era perfecto, alto, joven, guapísimo, aristócrata y seguidor de Sócrates. Cuando matan a Sócrates, Platón, que no está en Atenas, siente una vergüenza tan horrible de lo que ha hecho Atenas, que cambia, que os explicaré cuando hablemos de él, completamente su visión de la ciudad y escribe una carta que ha quedado, la carta séptima de Platón, como paradigma del modelo de lo que debe ser el pensamiento sano. ¿Y por qué y para qué debe serlo? Es lo que vamos a explicar ahora. Cuando muere Sócrates, muere tomando la cicuta, rodeado de todos un pequeño grupo de amigos, de discípulos, que lo están cuidando mientras que el veneno le hace efecto. Y Platón escribe uno de sus diálogos más famosos, que se llama El Fedón, donde describe la muerte de Sócrates, que es el alegato más bonito y más directo de la inmortalidad del alma que ha escrito Occidente. Si alguien quiere basar el argumento de la inmortalidad del alma desde el punto de vista filosófico, tiene que leerse el Fedón. El Fedón con estas claves, entendiendo lo que quiere decir la muerte de Sócrates. Bueno, Sócrates lo matan cuando tenía 71 años, y cuando los atenienses se dan cuenta de la barbaridad que han hecho, cubren todas las calles de negro, no se podía entrar en el Pireo con una bandera negra que estuvo un mes ondeando, de vergüenza que tenían, pero ya no tenían solución. Sócrates murió envenenado por la cicuta, y porque además sus discípulos le dijeron que huyera y él dijo que no, que él siempre había dicho que había que seguir las leyes de la ciudad y que por lo tanto no iba a, por salvar su vida, ir contra las leyes de la ciudad, que era lo contrario de lo que él había predicado. Por lo tanto, él tomaba la cicuta, aunque fuera una ley injusta. Él fue el que dijo eso de, cuando haya que elegir, yo preferiré siempre ser víctima que tirano. Es una frase. Por lo tanto, Sócrates ha marcado, como veis, cosas que nosotros damos por hechas, el tema de la virtud, el tema de la felicidad, el tema de la búsqueda del bien, etcétera, etcétera. ¿Quién va a extender la doctrina de Sócrates? Platón. Platón era este joven, guapo, bello, aristócrata, que diríamos, por familia, era bisnieto de Codro y Solón, que son los grandes fundadores de Atenas, de la ciudad de Atenas como la conocemos nosotros, ¿no? Uno por parte de padre y otro por parte de madre. Y toda esta gente joven y rica y con posición social, sobre todo, se dedicaba a la política, es decir, al gobierno de la polis, que eso significa política, que es lo que debía de seguir significando ahora, el gobierno de la polis, de la sociedad humana, el gobierno para el bien de la polis. De hecho, Platón va a decir que si hay algo importante en la vida de un filósofo es saber dirigir el bien de los hombres, y que el bien de los hombres se da en sociedad. Por lo tanto, en esa carta séptima que él escribe fuera de Atenas, cuando se entera de la muerte de Sócrates, él decide que en vez de dedicarse a la política, que había sido capaz de matar a un hombre como Sócrates, tenía que dedicarse a la filosofía para poder convencer a los hombres de la verdad. Y él cambia esa actitud. Bueno, este Platón, que había nacido en Atenas, seguidor de Sócrates, aristócrata, él vuelve a Atenas después de la muerte de Sócrates y empieza a escribir lo que ha oído a su maestro en forma de diálogo.
conservamos 36 diálogos de Platón en perfecto estado, completos desde la primera página a la última, etcétera, etcétera. Pero parece que lo que él enseñaba en la famosa academia, que ahora contaré cómo se origina la academia, no tiene nada que ver. Los diálogos están hechos para el gran público, para vulgarizar, explicar la filosofía, poniéndola siempre en boca de Sócrates. El protagonista de los diálogos de Platón es Sócrates, siempre. De manera que es muy difícil a veces separar qué es lo que está diciendo el propio Platón y qué es lo que decía Sócrates. No hay forma, porque el protagonista va a ser siempre Sócrates, de forma que no hay manera. Y él lo hace en deferencia a la memoria de esa persona. Él entonces se hace muy amigo de Dion. Él viaja en varias ocasiones. Todos estos griegos que tenían dinero se dedicaron a viajar por el Mediterráneo para conocer otras culturas, como Pitágoras, Protágoras de Atera, todos ellos viajaron, entre ellos Platón. Y Platón viajó, que sepamos claramente, a Egipto, al norte de África, sobre todo la parte de Egipto, muy definida con respecto a su religión y a su cultura, y viajó a lo que hoy es Sicilia, a la ciudad de Siracusa, donde se hizo muy amigo de Dion, que era sobrino del tirano de Siracusa, que se llamaba Dionisio I. Él expone a este joven Dion, su amigo, su teoría de la República, que va a ser una obra que escribe cuando ya sea muy mayor. Estoy hablando de un Platón de 22 años. Cuando él es muy mayor, vivió hasta los 80 años, cosa que no era habitual en los tiempos de Platón. Él escribe al final de su vida un libro que se llamó Las Leyes, y un poquito antes la República. Y esa idea de la República ya está en él. La República es la base de toda utopía occidental, la base de la ciudad perfecta. La República, res publica, el asunto público, el tema de la vida en común, es el tema que va a ser el fundamento de esa obra clave de Platón y que le expone entonces verbalmente a Dion. Dion se lo cuenta a su tío y su tío, ni corta ni perezoso, coge a Platón y lo vende como esclavo, que era de una familia aristocrática, para que se fuera de allí de una vez diciendo, me está pervirtiendo, y él quería seguir siendo un tirano. Entonces, cuando llega a Atenas, de esclavo, lo bajan del barco y ya va bajando del barco, lo ve uno, y dice, ¿tú qué haces aquí? Y le pues porque soy un esclavo, que me han vendido. Entonces este hombre reúne el dinero e inmediatamente va a comprar a Platón, escandalizado, porque claro, una persona de la aristocracia vendida como esclavo, lo vende y compra inmediatamente a Platón. Entonces Platón devuelve ese dinero a su amigo. Pero su amigo le ha dicho que de ninguna manera va a coger ese dinero, que ese dinero para él es un honor haber rescatado a Platón. Y entonces Platón, con el dinero del rescate, compra un jardín y lo convierte y lo dedica al dios Academo, que es lo que va a ser la fundación de la Academia Platónica. La Academia Platónica va a vivir 900 años, desde el año 500, 470 a.C., hasta los tiempos de los siglo IV de nuestra era, 900 años, con todas las subidas y bajadas, pero nunca se cerró la academia. Es la primera gran universidad, aunque nace con un sentido que nada tiene que ver con la universidad nuestra, ¿no? La universidad que se genera a partir del siglo XIII. Los grupos que generaban estos grupos de enseñanza implicaban una forma de vida, no solo una enseñanza teórica. Lo que funda Platón es una academia en la manera de ser, con un espíritu de conversión interior, con un espíritu de conocimiento interior, con un espíritu de cambio, de metanoia, de transformación del hombre ante el conocimiento. No era simplemente una verborrea de conocer y explicar como hacemos nosotros, ¿no? Bueno, pues este Platón que vuelve a Atenas, ya convencido después de la muerte de Sócrates, funda la academia y parece que se dedica a dar clases que son verdaderos sermones. Es decir, él explica lo que se ha llamado ágrafa dogmata, la doctrina no escrita. Eso significa ágrafa dogmata. Y esa doctrina no escrita de Platón es la verdadera doctrina de Platón, que no ha llegado a nosotros porque él no la escribió y dijo, hay cosas de las que no escribiré jamás, porque en el momento que se escriben quedan y pierden su sentido real. Por lo tanto, los discípulos bebieron directamente de la boca de Platón, algunos lo siguieron hasta la muerte,
ya digo que él vivió muchísimos años, en esa academia, en ese conocimiento, ¿no? Platón fue muy prolífico porque daba clases, paseaba por Atenas, pero enseñaba en la academia, no en las calles de Atenas. Y tocó todos los temas que se podían tocar, pero siempre enfocado al tema del bien. Ahora veremos por qué. Vuelve en alguna otra ocasión a Siracusa, su amigo Dion ha logrado hacerse con el poder, pero lo mata a un primo suyo, y entonces él sale corriendo, se vuelve a Atenas, y no vuelve a salir de Atenas más, y se dedica a escribir. ¿Qué temas son los que nos importan de Platón? ¿Y qué es lo que ha venido desde Platón hasta nosotros en el siglo, hasta el siglo nuestro? Platón, no se duda. Vamos a ver, ¿me decís ahora alguien? Bueno, lo dejo planteado, lo explico el próximo día. Es que me da mucha pena dejarlo, ¿eh? Bueno, lo dejo planteado. Vamos a hablar de Platón el próximo día, de dos ámbitos que son en el fondo el mismo ámbito, que son el tema de la realidad. Nosotros somos platónicos sin saberlo. La realidad, lo que se ha llamado el dualismo ontológico de Platón, la realidad del ser de las cosas verdaderas, o si queréis, la verdadera ser de las cosas que verdaderamente son, que es la idea. La palabra idea viene del verbo griego orao, que es un verbo irregular. Idea significa, el verbo orao significa ver, y idea significa lo que es visto, es un participio pasado, que significa lo visto, lo que se ve. La idea es el fundamento de la realidad, lo que las cosas verdaderamente son. El eidos es la esencia de lo real. El mundo eidético de Platón es el mundo de lo que las cosas son. Pero luego existe el mundo de estas cosas que tocamos y vemos y pesamos y medimos y vemos con los ojos, que es el mundo de la sombra. Somos la sombra de la realidad. Lo que nosotros vemos, tocamos, es nada más que la sombra que imita y copia la realidad última de la idea platónica. La idea de Platón es el fundamento del ser de las cosas. Es lo que es el fundamento de todo. Entonces, este tipo de visión, que veremos cuáles son sus consecuencias, ha llegado hasta nosotros. Nosotros somos muy platónicos, en el sentido de que somos capaces de intentar ver esa dualidad que en cambio el pensamiento oriental apenas ve. El pensamiento oriental, el hinduismo, por ejemplo, etcétera, tiene un sentido mucho más total de la realidad, mucho una visión en que lo espiritual, lo material, lo arriba y lo abajo está todo junto, no hay manera de separarlo. Los occidentales no. Eso con respecto a la realidad, que ya explicaremos lo que es. Y el conocimiento de esa realidad, cómo se procesa ese conocimiento, cómo será, que es la famosa dialéctica platónica. Pero todo eso tiene una consecuencia, que es que el hombre tiene también esa dualidad. Y en el hombre hay el eidos, la esencia, el alma, que es como toda idea, eterna, inmortal, imperecedera, perfecta. La palabra perfecta en griego significa acabado, como en el Evangelio. La palabra perfecta en el Evangelio quiere decir lo que está terminado, lo que ya es lo que tiene que ser. Lo que ha alcanzado la perfección es lo que ha alcanzado la totalidad del ser. Entonces, eso aplicado al hombre implica que en el hombre hay una parte eterna, inmutable, imperecedera, el hombre, y esa otra cosa pequeña que soy yo, que soy como un timonel que llevo mi nave hasta que la atraco en un puerto y allí la dejo, pero mi alma, mi ser, sigue siendo siempre y por siempre y desde siempre. Es decir, que cuando Occidente toma y asume la filosofía platónica, está incorporando al concepto del hombre el concepto de la inmortalidad del alma. Es un concepto filosófico, del que se ha valido el cristianismo. ¿De acuerdo? O sea, el cristianismo que nace 5 siglos, 4 siglos y medio después de Platón, incorpora al concepto escatológico de resurrección el concepto filosófico de la inmortalidad del alma, que no es cristiano, sino platónico. Esto es interesante para que veamos hasta dónde llega una cosa y otra y lo que significa una cosa y otra. Y por último, esas dos realidades que vamos a explicar, el mundo de la idea, el mundo de la realidad y el mundo del hombre, culminan en su deseo
de alcanzar la ciudad perfecta, que explicaremos en qué consiste la República. Así que el próximo día lo que voy a hacer es desarrollar estos 3 puntos de Platón y presentarlos a Aristóteles. Pues muchas gracias.